Chile Telúrico. ¿Cómo están? Bienvenidos a Chile Telúrico. La zona norte de nuestro país concentra la atención de los científicos y los expertos en materia sísmica porque presumiblemente allí ocurrirá un gran sismo en los próximos años. No se puede saber cuándo exactamente va a ocurrir, pero se estima que ahí podría suceder un gran evento telúrico. Por eso es importante la protección de la gente, la información que puedan tener para saber reaccionar en caso de que este gran sismo se produzca. Por eso hoy día estamos con Álvaro Neira, quien es de la Cruz Roja, del coordinador nacional del proyecto DIPECO de Cruz Roja Internacional, que se centra básicamente en eso, en la protección, en fomentar y ayudar a fortalecer la protección civil. Gracias por estar con nosotros, Álvaro. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos en qué consiste específicamente este proyecto DIPECO, ¿qué significa eso? Bueno, el proyecto está circunscrito a la zona norte del país, las regiones de Arica, Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, y recibe la denominación de DIPECO por su financista. DIPECO es el 7º plan anual de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, que se concentra su esfuerzo en términos de financiamiento en todas aquellas iniciativas que promueven la participación ciudadana, la protección civil ante desastres naturales o catástrofes. Este proyecto, ¿por qué llega a Chile ahora? ¿Cuánto tiempo lleva y en cuánto puede haber influido todo lo que ha pasado después del 27 de febrero del 2010? El proyecto es una iniciativa de Cruz Roja chilena que, bajo la asesoría técnica de Cruz Roja española, ya llega a Chile y se aplica desde abril del año 2011. ¿Por qué tiene su ejecución en la zona norte del país? Por lo mismo que tú señalaste en un inicio, ante un inminente desastre natural pronosticado por una serie de estudios científicos, tanto nacionales como extranjeros, se hace urgente y necesario el que la sociedad civil cuente con determinadas herramientas para protegerse ante esta vulnerabilidad geográfica de la zona. En la visión más general, ¿cómo toma usted el hecho de entregar esta información a la gente en el norte? Porque algunos creen que decirle a la gente puede haber un gran terremoto es asustarla. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cuál es la visión del proyecto en cuanto a esta información que se le entrega? ¿Se le asusta a la gente o se le dan herramientas que le permite bajar los niveles de ansiedad ante la posibilidad de un gran sismo? Hay un fuerte componente psicosocial que dice relación con no alarmar, pero sí colocar en alerta a la población y generar mecanismos de prevención ante un desastre de ese tipo. Pero el énfasis está puesto en la formación y en la generación de determinadas habilidades que todos podemos tener desde el sentido común, pero también en cierto plano con una suerte de expertise técnica en las propias comunidades. Por ejemplo, que una familia tenga un plan de emergencia y saber cómo actuar en su propia vivienda, inclusive, ante un sismo o un tsunami. Lo mismo a nivel ya más bien comunitario, así como lo tienen las instituciones a nivel de municipio, los planes comunales o la JONEMI en el caso de los planes regionales. La idea es que lo macro también sea parte de lo micro con las familias y con las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, hay una capacitación específica a las comunidades en términos no solo de primeros auxilios, sino que también primeros auxilios psicológicos ante una situación de desastre, manejo de equipos de telecomunicaciones, el diseño de un plan de emergencia comunitario donde ellos tienen, además de la implementación necesaria, un líder de emergencia, etc. Vamos por partes. Ustedes cuando llegan acá, plantean este proyecto, me imagino que comienzan con un diagnóstico, saber cómo está la gente preparada y qué cosa necesita. ¿Qué dijo ese diagnóstico en el fondo? ¿Cómo estaba la gente en el norte en cuanto a cultura sísmica en el fondo? Bueno, hay una metodología estándar de Cruz Roja Internacional que es un ABC, un análisis de vulnerabilidades y capacidades de las comunidades previo a una intervención de este tipo. En específico, para las comunidades de la zona norte donde estamos trabajando, se aplicó un ABC comunidad a comunidad, es decir, 8 estudios de diagnóstico tanto para Arica Centro, Tierras Blancas, en el caso de Arica Parinacota, en el caso de Tarapacá, un ABC para Chanaballita, Caramucho, Cáñamo y Pisagua, y en el caso de Antofagasta, un ABC para Caleta Aptao, en la comuna de Antofagasta, y Caleta Buena para el caso de Tocopilla. Todo indica que hay una serie de desinformación en la ciudadanía respecto a un desastre inminente. Hay una desinformación que no tiene que ver solo con un estudio científico, que es algo que quizás muy de élite la población
puede tender No a, tiene por qué a no manejarlo. conocer o a manejar determinada terminología, conceptos, etcétera. Pero sí existe mucha intuición, que es parte de la observación de la naturaleza, del estado del mar, etcétera. Y mucho sentido común al momento de actuar en una emergencia. Eso existía antes Eso del proyecto. existía. Ese sentido común de la gente en el Claro. que estaba presente. Lo que hoy se está generando a través de este proyecto puntualmente es que ese sentido común se traduzca en habilidades específicas y que no solo tengan relación o capacidad de operación ante un desastre natural. Lo que se quiere es que las comunidades manejen una serie de capacidades relacionadas con el manejo de una emergencia, ya más bien desde la autogestión comunitaria. Sin esperar quizás Sin esperar la ni una actuación orden de evacuación, de nada autoridad. de autoridad, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no podían Pero esperar? que conozcan, de todas formas, los protocolos de actuación de la autoridad. Perfecto. O sea, igual En términos tienen que de- saber cuál va a ser cómo actúa la autoridad y cómo van a tener que reaccionar ellos frente a eso. Exacto, no es solo generar autonomía y capacidad de respuesta por parte de las propias comunidades, también es ponerlos en contacto con la oficina de emergencia de su municipalidad, con la ONEMI regional, que para el caso de la zona norte cuentan con los programas de emergencia respectivos, etcétera. ¿Se ha reforzado mucho eso? ¿Sientes tú que en el fondo el trabajo de ustedes tiende a apurar también un poquito la máquina a los organismos más oficiales? Claro, tenemos un diálogo permanente con las tres ONEMI de cada una de las regiones, lo mismo con las municipalidades. Vemos que existe una preocupación constante respecto a una emergencia. De hecho, ONEMI ha liderado una serie de simulacros en las diferentes ciudades de la macrozona norte. No obstante, creemos que aún existe no una debilidad institucional, sino que una suerte de... no es falta de preocupación, la idea es que no se malentienda, sino que mayor atención a las comunidades, por lo menos con las cuales nosotros trabajamos, que son comunidades que para el caso de Tarapacá y la región de Antofagasta, muy aisladas del propio centro de la ciudad. Esto de preguntar, que uno puede establecer un plan de aviso de distintos tipos, usando mucha tecnología quizás, estamos muy centrados en eso, Sí. la gente, sobre todo la gente en Santiago, piensa cómo te va a organizar, si por celular, si por Twitter, si por computador, pero hay muchas comunidades aisladas que son en el fondo las más vulnerables. ¿Cómo son esas comunidades con las cuales ustedes trabajan en el fondo? Los casos más complejos son las comunidades de la región de Tarapacá, en específico las localidades de Caleta, ubicadas en el borde costero, Chanaballita, Caramucho, Cáñamo y por cierto Pisagua, porque son zonas que son muy lejanas al centro de la ciudad y tienen una serie de problemas de conectividad, dada la geografía donde se localizan. En específico, el proyecto no solo contempla una instancia de formación y de generación de habilidades, sino que también la detección de necesidades materiales en la población al momento del tratamiento de una emergencia. En el caso de esas comunidades en específico es urgente y por eso lo vamos a hacer, que nació además desde la misma comunidad la instalación de un container de telecomunicaciones. Se estima que la capacidad de respuesta de la autoridad al momento de un desastre de proporciones sería al tercer día. Desde la ciudad central, cuando tú no sé, Iquique. En este caso de Iquique. Desde Iquique por las hasta dificultades, digamos, que un desastre de proporciones 3 días se deberían llegar a esta escalera. Claro. Por lo tanto, es clave que ellos se autogestionen. Ellos tengan un centro de telecomunicaciones en donde sepan, digamos, cuáles son los operativos, cuál es una comunicación directa con la autoridad al momento de la llegada de ayuda, de informar de heridos, de determinadas necesidades de urgencia. Por lo tanto, nosotros creemos que a razón de la ubicación de estas comunidades, para la autoridad, fuera de lo que es ya la aplicación del proyecto cuando se acabe en octubre de este año, es tener una conexión directa con las comunidades en términos de la posibilidad de la ocurrencia de un desastre y del marco de procedimiento a operar al momento de la catástrofe, pero también previo. Una de las cosas que el proyecto genera,
y pone bastante énfasis es en que las comunidades tengan conocimiento del plan de actuación de su municipio, del plan de actuación de la UNEMI y de qué manera ellos están incorporados en ese plan y de qué manera ellos también pueden generar sus propios programas de prevención. Y aportar, digamos, a esos mismos Exacto. planes. En ese sentido, ya está se capacita la gente, las caletas, por ejemplo, se entregan equipos técnicos, tú decías, es fundamental el tema de las comunicaciones. ¿Qué otro elemento se les entrega o tú crees que el acento siempre va a estar en el tema de la capacitación? Son dos áreas de trabajo. Es la capacitación, por un lado, que tiene que ver con el manejo de una crisis y de qué manera la propia comunidad puede intervenir en una crisis o en un desastre natural de este tipo, sin necesidad de esperar la respuesta de la autoridad competente. Y segundo, herramientas ya más bien materiales. Te hablaba de este container de telecomunicaciones, pero también la habilitación de carpas de primeros auxilios, también de brigadas de seguridad escolar en las escuelas asociadas a estas comunidades. Como parte de la misma comunidad, o sea, las mismas comunidades Exacto. se organizan en este tipo de brigadas. Exacto. Y también no solo involucra a la población adulta, sino que también a través de estas mismas brigadas escolares a los niños. También brigadas de salud que tienen que ver con la formación de personal propio de Cruz Roja en las comunidades, en términos de primeros auxilios, en términos de brindar una respuesta oportuna, en términos de primera atención. Por lo tanto, hay un fuerte componente formativo, de apoyo psicosocial, de generación de redes institucionales, pero todo con un centro en lo comunitario. Básicamente porque son comunidades que se encuentran aisladas dentro de su propia región, por las dificultades geográficas, en donde se necesita que desde el sentido común, al momento de poder actuar ante un desastre, puedan tener ciertas habilidades y capacidades más duras al momento de enfrentar una tragedia. ¿Ustedes pudieron detectar este sentido común del que tú hablas? ¿De dónde viene? Porque en el fondo en la zona norte, sobre todo el tema del tsunami, quizás es una de las cosas que puede más preocupar. Han pasado más de 100 años que no ocurre el más grande, de hecho por eso esta laguna que hay sísmica en esa zona es la que los científicos, digamos, no uno, hacen presuponer que puede haber un terremoto allá. ¿Cómo se fue transmitiendo eso o surge más por las cosas recientes, por el tsunami del 2010, más que una cosa histórica? Yo creo que hay un responsable, que es el 27 de febrero del año 2010, en donde no solo las regiones afectadas aprendieron ciertas lecciones, sino que el país aprendió ciertas lecciones. Y a razón de la fluidez de la información, hoy día la población de la zona norte del país tiene mayor acceso a saber qué está pasando en su zona. Hay un fuerte trabajo desde la institucionalidad pública en términos de generar simulacros preventivos, lo que se ha hecho, al menos uno por año. No me corresponde a mí adelantar ciertas cosas, pero ONEMI está preparando un simulacro en conjunto con la ciudad de Tacna, para el caso de Arica, por ejemplo, lo cual es muy positivo en términos de actuación conjunta. Por lo tanto, hay conciencia. Lo que sí nosotros hemos detectado en términos de esta vulnerabilidad geográfica transferido a la sociedad civil es que se requiere que no solo las instituciones sepan qué hacer, sino que también las comunidades sepan qué hacer. Y las familias, de la actuación de teniendo además, y es autoridades. parte de nuestro trabajo, habiendo realizado simulacros en las propias comunidades, en donde toda la comunidad ha participado en la actuación de una emergencia, de cómo operar. ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, de las personas postradas? ¿Quién se hace cargo de las personas con algún problema de discapacidad? ¿Cuál es el punto de seguridad? Etcétera. Bueno, estamos con Álvaro Neira, que es coordinador nacional de Cruz Roja del proyecto DIPECO, que busca fortalecer todo lo que es la protección civil en la zona norte de nuestro país. Este proyecto es único, se ha realizado en otras partes del mundo con países que son sísmicos, tiene características especiales por estarse realizando acá en Chile. El proyecto no es único, el proyecto no es el único que se desarrolla en Chile, también tienen iniciativas similares la UNESCO, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre todo... ¿Todo en la además, zona norte no. o en varias partes del país? En el caso país? de UNESCO sí tienen intervención en la región de Tarapacá, en el caso del PNUD están concentrados en el Maule y en el Biobío. Pero a nivel latinoamericano, esta es primera vez
y la iniciativa de Cruz Roja, PNUD y UNESCO tienen esa relevancia, es que un proyecto con financiamiento de la Comisión Europea, del DIPECO, tiene intervención nacional exclusiva. No es un proyecto binacional, como O sea, sí solo está a otras cargo de iniciativas. profesionales chilenos, ¿eso implica? De chileno, puntualmente en las instituciones ejecutoras, pero también con la asesoría técnica de la institución que avaló al ejecutor nacional ante la Comisión Europea, que eso es algo digno de destacar. La Comisión Europea no facilita recursos de cooperación internacional si es que tú no tienes un garante técnico o un aval que sea miembro de algún país de la comunidad. Por lo tanto, en este caso, Cruz Roja Chilena actúa con su organización hermana, que es Cruz Roja Española. Y así se pudo lograr este proyecto. El financiamiento que bordea alrededor de los $700.000. Es un financiamiento alto si uno lo analiza, pero para la inversión en un país, por ejemplo, si Chile como el Estado chileno quisiera realizarlo, podría hacerlo. ¿Sientes que a veces nos centramos mucho en el tema tecnológico, en saber cuánto va a ser de las alarmas que se le puedan establecer o no, y quizás la inversión primera debería ser en educación de este tipo de proyectos? Yo creo que son dos cosas que pueden ir de la mano, ¿ya? Ciertamente tenemos falencias tecnológicas y lo del 27 de febrero del año 2010 lo indicó absolutamente claro. en evidencia, ¿no? Pero también hay un componente socioeducativo que dice relación con dar a conocer a las comunidades o a la sociedad civil en general un protocolo de actuación mínimo al momento de un desastre y no esperar que la sociedad civil actúe desde este sentido común con una crisis o emergencia ya desatada. Claro. Hay muchas cosas que se pueden evitar de manera previa, generando mecanismos de protección civil suficientemente adecuados. Por lo tanto, yo creo que son dos cosas que van de la mano y quizás no podría o sería bien patúo de mi parte dar una opinión más bien técnica respecto a... porque además la ONEMI está en un proceso de renovación y de cambio institucional y que dice en relación con la generación de una agencia nacional de emergencia. Correcto. Pero la inyección de recursos es siempre necesaria. Si nos queremos comparar a países que tienen la misma vulnerabilidad, incluso mayor, se necesita una cuantiosa inversión pública y público-privada, por ejemplo, para tener una agencia de emergencia como la tiene Japón. Correcto. En el caso de la educación, me interesa el tema de los niños. ¿Han tenido algún tipo de experiencia con el tema de los niños? ¿Los niños se involucran? ¿Les parece más natural? Que a veces yo siento que los adultos somos más temerosos del tema de los terremotos que los niños. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes con los niños? Tenemos intervención en 7 escuelas asociadas a estas 8 comunidades en las diferentes regiones de ejecución del proyecto. Y lo que estamos generando ahí son brigadas escolares, ¿ya? En donde los niños tienen por curso sus líderes o delegados de seguridad. ¿Ya? Es bien chora la aplicación en el caso de las escuelas, porque los niños tienen un compromiso y un empoderamiento mucho mayor al que puede tener un adulto al momento que se cree más el cuento. Claro, al momento que tú le asignas una responsabilidad. Y no necesariamente puede ser el niño con mejores calificaciones o mejor comportamiento, muy por el contrario. Cualquier niño que tiene una aptitud de liderazgo asume la responsabilidad de guiar a sus compañeros al momento de una catástrofe o un sismo simple, ¿ya? Y en ese sentido hemos tenido una muy buena experiencia. Cruz Roja ahí tiene un trabajo muy avanzado en términos de unidades educativas, que dice relación además con la generación de voluntariado a temprana edad y luego ya más joven. Por lo tanto, para el caso específico de las zonas de intervención del proyecto, yo creo que es de vital importancia el inculcar en la población infante determinados conceptos que para el caso de sus padres son muy ajenos, pero para los niños muy por el contrario, son mucho más familiares, están mucho más atentos, mucho más despiertos y tienen mayor conciencia al momento de cómo actuar frente a una crisis de este tipo. Permite mirar mejor el futuro, ¿no? Que tener una población mucho más capacitada. Educada, mucho más instruida, menos alarmada. Menos propensa a rumores. Exacto.
Bien, Álvaro, te quiero agradecer haber estado con nosotros gracias a ustedes. por este gran proyecto que ojalá se siga repitiendo a lo largo del país en otros organismos, otras instancias. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con otro capítulo de Chile Telúrico. Chile Telúrico.